Dios les bendiga, qué bueno es estar en la casa del Señor. Así que estamos listos para escuchar, así dice el Señor en esta hora. Así que, ¿qué tal si nos ponemos en pie y buscamos en nuestras Biblias el segundo libro de Samuel? Segundo libro de Samuel. Y aunque voy a estar tocando asuntos del primer libro de Samuel, quiero que vayan al capítulo número 21 y busquen los versículos del 15 al 17. Del 15 al 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Usted lo va a tener en la Reina Valera, pero yo quiero decirle que yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor, que se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Y ahora vamos aquí a lo que yo le pido ayuda al Señor con los nombres. Y Isbibenob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Así que había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarvia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla, porque arriesgamos que se apague la luz de Israel. Permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios, en esta hora, Señor amado. Hemos leído tu palabra, Señor. Esta palabra, Padre eterno, que es viva y es eficaz. Y es de esas palabras que penetra a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestra mente, Señor. Y es ahí, Dios amado, en la que tú haces que esta palabra germine y produzca una transformación extraordinaria en nuestras vidas, Señor. En esta hora no te pido que bendigas la palabra, porque yo sé que ella trae su propia bendición. Pero, Padre amado, te pido, mi Dios del cielo, que nos bendiga a nosotros con la capacidad de poder entender el mensaje. Padre amado, que me bendigas a mí por tener la capacidad de exponer lo que tú has puesto en mi corazón desde la semana, Señor amado. Ayúdame, Señor, en esta hora, Padre amado. Te estoy pidiendo, Padre amado, que me ayude a poder exponer esta palabra, Señor, y que la palabra sea tan viva y eficaz que produzca más del 100 por 1, Señor amado, y que seamos capaces de ser esos cristianos y esos, Padre amado, seres humanos que tú quieres que seamos, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Mira, este texto tiene unas particularidades esenciales y no se me asuste, porque normalmente este texto termina con una pequeña despedida del rey David. Bueno, para reseñar, este pasaje está en los últimos pasos del ministerio y del reinado de David. Pero yo voy a ir trabajando, porque no voy a trabajar sobre los reinados ni el contexto de David, sino los gigantes que David le tocó enfrentar. Y esto es esencial, Yadi, porque en medio de mi estudio bíblico había un comentarista que hablaba sobre esta batalla que realmente nosotros conocemos al dedillo, se las enseñamos a los niños en la escuela bíblica, sobre David y Goliat. Sobre esta historia extraordinaria en donde David enfrenta las grandes batallas, David enfrenta al gran gigante gracias al poder y a la certeza y a la convicción que tenía David de quién era Dios.
Y eso a mí me parece excelente, me parece extraordinario. Pero en muchas ocasiones nosotros, los seres humanos, nos tocan pasar por ciertas circunstancias difíciles, por ciertas situaciones que nos hacen experimentar y nos pasa algo extraordinario. Es que en medio de las crisis y en medio de las circunstancias nos convertimos en los más pequeños posibles. Bueno, me parece que en medio de nuestras crisis y en medio de nuestras experiencias, en medio de nuestro llorar y en medio de nuestras aflicciones en el cuarto, parece que nos encogemos de esta manera porque el cerebro humano recuerda en medio de los procesos de crisis el estado natal en el que nosotros nacimos, que nos encogemos de esta manera para quizás recordar ese acto cuando llorábamos, cuando éramos bebés, cuando teníamos necesidades y nosotros no las podíamos suplir, sino que nuestros padres y nuestra madre eran quien suplía esas necesidades. Bueno, a mí me parece que tú y yo necesitamos recordar que tú y yo somos los hijos de Dios y que necesitamos entender que tenemos el cuidado, la seguridad y la protección del Dios Todopoderoso, del Dios que nos acompaña en nuestras experiencias de vida para ir venciendo aquellos gigantes que se nos levantan en medio de nuestra vida. Bueno, le llamé a esta reflexión, y apúntalo, a esta reflexión enfrentando los Goliat de la vida. Enfrentando los Goliat de la vida. Pero pastor, usted no usó el pasaje de Goliat. Aguántelo, porque usted va a ver que lo voy a usar. Y no solamente eso, sino que quizás se va a sorprender de que no había un solo Goliat. Se va a sorprender que no había un solo Goliat. Bueno, la primera pregunta que yo quiero resaltar en esta mañana es: ¿cuáles son tus Goliat? ¿Cuáles son tus gigantes en tus experiencias de vida? ¿Qué se ha convertido a lo largo de tu vida en un Goliat, en un gigante? Bueno, es que en nuestra experiencia de vida, cuando hablo de la experiencia de vida, hablo de la vida, punto. El tiempo en que nos toca estar aquí en la tierra. Y en medio de esa experiencia tenemos que enfrentar situaciones críticas, Yadi, situaciones difíciles, situaciones, Mariel, que nos mueven el piso, situaciones en que estamos tan cómodos en nuestra zona que de repente llega algo que nos mueve. By the way, cuando algo se mueve normalmente hacemos como para que no caernos. Y es en ese momento, ¿verdad?, en que existen personas y existen un Dios que es capaz de cubrirnos, es capaz de levantarnos, es capaz de sostenernos y es capaz de acompañarnos en los procesos que nos tocan vivir. No tanto desde la perspectiva física, sino más bien desde la perspectiva espiritual. Ya hablaba ahorita en la escuela bíblica sobre estos aspectos importantes de la espiritualidad. Mire, científicamente los médicos, la ciencia, ha determinado que la salud del ser humano no se compone solamente por la salud física, sino que hay cinco dimensiones de la misma salud. Por ejemplo, la ciencia nos dice que existe la salud física. Esa es la salud de nuestro cuerpo, la salud de los dolores, la salud del crecimiento y del desarrollo. Pero también nos dice que existe la salud mental. Son las situaciones, lo que pasa acá arriba. También dice que nosotros tenemos una salud cognitiva. Y la salud cognitiva tiene que ver con el desarrollo de nuestro cuerpo. Tiene que ver con nuestro desarrollo físico, pero no solamente físico, sino también de cómo nuestro cerebro se comienza a conectar con las partes de nuestro cuerpo. Y también está la salud emocional, que tiene que ver con nuestras emociones, cómo reaccionamos a los asuntos, cómo nos comportamos. Pero la ciencia ha determinado algo más, Yari, y es que nosotros tenemos una salud espiritual. La ciencia ha determinado que también existe la salud espiritual. Bueno, nosotros lo sabemos porque desde hace años, eso lo descubrieron hace poco, pero hace años que eso está. Porque a nosotros también nos es necesario
encargarnos de nuestra salud espiritual, que es nuestra relación con nuestro Dios. Bueno, ellos lo llaman nuestra relación con el Creador o como tú decías ahorita, con el universo y con nuestro ser supremo, ¿verdad? Esa es la palabra que estaba buscando. Nuestro ser supremo. Ahora, dentro de esta historia, déjame volver de nuevo al texto bíblico para que no me afecte en lo terrenal. Es que en medio de nuestra experiencia de vida, cargamos la vida como si fuese una carrera donde queremos llegar a diferentes sitios y a diferentes lugares, como esta experiencia que queremos llegar lo más rápido posible porque aquel llegó más rápido que yo, o quizás porque yo voy tan lento, o quizás yo voy tan rápido y mi pareja se quedó atrás, yo quiero ir más lento para acompañarnos en el proceso. Pero sí, no podemos pasar desapercibido que en nuestra carrera espiritual se levantan algunos desafíos. Escuche la palabra que voy a utilizar. Algunos desafíos y algunas experiencias de vida que nos impiden alcanzar la bendición y el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas, no en la eternidad, sino desde aquí en la tierra. Y esto me parece importante que yo lo recalque. El hijo de Misraín Escribir nos hablaba esta mañana sobre que el reino de los cielos, hablaba sobre la eternidad y nos decía que la eternidad nosotros la vemos como un aspecto de cuando no estemos vivos. Pero la realidad es que la eternidad comienza desde este lugar. La eternidad comienza desde aquí, Yari. Y la eternidad comienza. Por eso es que Jesús le dice que en medio de nuestras oren, en el Padre nuestro, Jesús les dice, oren para que se establezca el reino de los cielos en este lugar. Porque es que desde aquí es que donde nosotros comenzamos la eternidad. Por eso es que aquí nosotros nos vamos comportando de alguna manera. Adoramos al Señor como si estuviésemos en el cielo. Exaltamos al Señor como si estuviésemos en el cielo. Adoramos al Señor como si estuviésemos con los ángeles en el cielo. Porque la experiencia de la eternidad comienza en este lugar. Comienza en este lugar. Y en medio de las experiencias de vida, muchos de los creyentes, muchos de los seres humanos, los llamamos gigantes. Y aunque quizás el texto está hablando sobre una historia en particular, la hermenéutica me permite poder hablarles a ustedes sobre los gigantes que enfrentamos nosotros en nuestras experiencias de vida. Estos Goliat y estos gigantes a veces representan nuestros problemas, las dificultades, las situaciones difíciles, lo imposible que nos carga la vida, en que no podemos ni soportarlo ni alcanzar en la vida cotidiana. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que solamente hay un poderoso gigante. En ocasiones aparecen gigantes en nuestra vida, Yadi, que parece que nos jalan, parece que nos dominan, parecen que se han convertido en ocasiones los obstáculos posibles para que no alcancemos lo imposible que Dios tiene para nosotros. Pero se nos olvida que solamente en nuestra vida debe de vivir un solo gigante, que es el poderoso gigante del Señor. Ese es el Señor, que es el Dios todopoderoso, es el que está a tu lado, es el que te acompaña y te ayuda a sobrepasar los obstáculos. Parece que Josué estuviese aquí diciendo tiempo de brincar los obstáculos. Bueno, los que no estuvieron ayer no saben de lo que estoy hablando, pero ayer estuvimos acompañando a Josué Pérez allá en la campaña evangelística de su aniversario, los 5 años como evangelista, y el mensaje hablaba mucho de brincar los obstáculos, Bueno, el texto era: no voy a retroceder, no voy a, como decía él, no le voy a quitar, no le voy a bajar 2 a esto, voy a seguir continuando, ¿verdad?, mi lucha y mi batalla con el Señor. Ahora bien, cuando vamos al primer libro de Samuel, lo primero que podemos ver es que David enfrenta a un gigante. Bueno, a mí me parece que David no enfrenta a su gigante. David enfrenta el gigante del pueblo de Israel. Porque David no tenía problemas con enfrentar al gigante.
los que tenían problemas para enfrentar al gigante del pueblo de Israel. Pero déjame ir un poquito al contexto. Estoy en el capítulo número 17 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Y es ahí donde nos dice la historia que los filisteos levantan un campamento. Bueno, para usted y yo sepamos, los filisteos es el eterno enemigo de Israel. El eterno enemigo. Por culpa del propio Israel. Pero es el eterno enemigo de Israel. Y dice el texto que el pueblo de Israel se levantó con su ejército y se paró en uno de los montes. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Pues hizo lo mismo. En aquella época era normal que si tú veías que algún enemigo se levantaba, tú estabas listo para levantar tu enemigo. Y dice que el Israel levantó a su ejército y lo puso al otro lado del monte. Y lo único que lo separaba era un valle. Es un valle, era algo plano allí. Y dice el texto que allí acamparon los filisteos y que allí acampó también Israel. Y yo quiero aquí decirte algo un poquito. Ten cuidado con dejar acampar a los gigantes. Porque en ocasiones, cuando los gigantes acampan, no es para que tú vivas en paz, sino es para atormentarte y para llenarte de miedo. Es para afectar tu vida cristiana. Es para que tú y yo convirtamos nuestra vida cotidiana de paz con el Señor en un conflicto de relación tuya con Dios. Y dice el texto que entonces un paladín llamado Goliat, un gigante llamado Goliat, se levanta. Y yo quiero yo estaba buscando, porque yo decía Goliat y habla de los codos, de la altura que tenía, pero más o menos se trata de que Goliat era altísimo. Goliat tenía como unos 8 pies aproximadamente. Hay otros textos que dicen que llegaba a 9, casi 10 pies. 9 o casi 10 pies. Yo me fui por el que me decía el comentario bíblico para no equivocarme. Pero sí, hay láminas y hay información que lo describen como que era de 9 y 6 pies de alto. Así que estamos hablando de un hombre sumamente alto, mucho más alto que yo. Y dice el texto que este hombre, que su tamaño era ilimitado y que su fuerza era extraordinaria. Y este hombre dice que llevaba su casco yari de bronce pesado. Y llevaba unas mallas que era parte de la vestidura de los filisteos, de bronce también. Y llevaba su cota, llevaba su espada, su lanza. Llegaba su jabalina larga, habla que era como un rodillo de telar, que era aproximadamente como así de largo, con una punta que pesaba más que el casco. Y dice que ese hombre, en medio del campamento, dice que cruzó al valle. Quiero que usted se haga una imaginación, quiero que usted sea visual en esta hora. Y llega al valle. Aquí está el valle, aquí está uno de los montes, aquí está el otro monte. Y dice que Goliat entró en la dinámica de montarse en el monte, en la mitad de ellos. Y dice el texto que él le lanzó un reto a todos los que estaban allí. Dice que el reto de este gigante era, bueno, yo soy un solo hombre. Y si ustedes consiguen un solo hombre que me derrote, todo el pueblo le vamos a servir. Pero si nosotros le derrotamos a ustedes, todo su pueblo nos va a servir a nosotros. No tienen que hacer nada más, solamente tienen que buscar un hombre que me enfrente a mí. Y en ocasiones, nuestros gigantes se paran frente a nosotros a ocuparnos. Se paran frente a nosotros a buscar la manera de desestabilizar lo que nosotros estamos pensando. Dice el texto que Saúl y los israelitas se turbaron. Dice el texto que tuvieron miedo. Cuidado, porque en medio de nuestras experiencias de vida, cuando se levantan los gigantes nos turban. Porque a veces Dios nos dice algo, Yari, a veces Dios va sincronizado. Hemos visto una experiencia de vida bien hermosa que hemos caminado. Y de repente Dios nos usa, nos habla, trabaja con nosotros y estamos pompeados, Meli.
Estamos pumping porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero se levanta algo que es contrario. Se levanta un gigante a turbarte. Se levanta un gigante a querer cambiar tu pensamiento en medio de la experiencia que tú estás llevando. Ojo y cuidado con los gigantes que se levantan. Dicen que los que estaban allí tuvieron miedo. Pueblo, no tengan miedo. No tengan miedo. En medio de la experiencia de vida, dicen que estuvieron 40, escuche bien lo que dice el texto, 40 días soportando a alguien que se les paraba al frente a decirle, ustedes no tienen babilla. A decirle, ustedes no tienen babilla. Yo sí tengo babilla. Vengan. Estoy a lo puertorriqueño. Ese es un término de puertorriqueño. No tienen babilla, no tienen la capacidad. Parecía que Goliat tuviese parado. Ahora sí me voy para 40 años atrás. Parece que Goliat se había puesto una pajita en la oreja y le decía, vamos, túmbeme la pajita, a ver quién se atreve a tumbarme la pajita. Tuvo 40 días con esa cantaleta ya de allí. Y se da el texto, y de ahí somos transportados, el mismo escritor de la historia nos transporta a otra parte de la historia. Dice que David, que era pastor, estaba apacentando las ovejas y un día su papá le dijo, vete al campamento y llévale comida a tus hermanos. Y dice el texto que David llega en ese día 40. Llega allí y cuando va de camino, escucha el shofar, como si fuese a iniciar la guerra de nuevo. Y David dice que baja corriendo para ver que sus hermanos estén bien. Que sus hermanos estén bien. Y aquí viene el texto. El texto dice que David escuchó a Goliat con la cantaleta, diciéndoles. Y es David en la que se le hierve. Le pasó como le pasó a Pablo. Le hirvió la sangre. Se excremó y dice, pero ven acá, ¿cuáles son los términos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y la gente le empieza a explicar, esta es la propuesta, esto es lo que está sucediendo. Y dice David, y dice el texto, que lo decían con miedo y con temor. Con miedo y con temor, porque a veces enfrentar a los gigantes nos va a turbar y nos va a causar miedo y temor. Y no es el temor de respeto, es el temor que nos hace temblar las piernas, ese que nos inmoviliza, ese que nos hace incapaz, ese que al ver la muralla tú comienzas a decir, necesito coger otra ruta, porque esta no la puedo pasar. Dice el texto que David se prendió y empezó a decir, pero ninguno de ustedes. Y yo quiero resaltar que la razón por la cual Samuel no escoge a David como rey en un momento dado es por su estatura. Es porque él no tenía el físico de un guerrero. Es porque él no tenía el físico y aparentemente la capacidad de hacer cosas grandes en la guerra. Y en medio de las experiencias, su hermano le dice, mira, mijo, cállate. Busca el texto. Hay un momento dado que el hermano lo quiere como que, mira, ¿qué tú estás haciendo aquí, cucando? Tú lo que vienes a cucar aquí y a cucar a la gente. ¿Qué te pasa? Baja de 2. Lo interesante es que se regó la voz de lo que David estaba diciendo. David está diciendo, ¿cómo ustedes se creen que este tipo va a venir a hablar? Eso es una ofensa. La gente piensa que eso no. David estaba ofendiendo, diciendo, ¿cómo ustedes creen que este pobre va a venir aquí a gritarle al pueblo de Dios? Al que anda con el poderoso de Israel. Nosotros andamos con el poderoso de Israel. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué les pasa a ustedes en medio de su experiencia de vida? Eso es lo que está pasando en medio de ese. Y el hermano dice, cállate, ¿qué te pasa? Esta gente son más grandes, nosotros nos encargamos de la guerra y de someter. Tú no has visto los gigantes que son esa gente para que tú vengas a querer imponer. Yo conozco a ti tus intenciones, le dice su hermano. Pero eso llega al oído de Saúl. Y Saúl lo manda a llamar. Y es Saúl quien le dice, pero muchacho, ¿y tú no tienes cuerpo?
Tú estabas hablando ahí de que se pueden hacer cosas, pero tú no tienes cuerpo. Y es aquí donde yo quiero resaltar un dato importante. Es aquí donde David dice, yo ando con el Señor. Es aquí donde dice, dame la oportunidad a mí, que yo voy a demostrar que Dios está con este pueblo y que Dios está conmigo y que este gigante no me va a detener. Este gigante no va a detenerme a mí, pero tampoco va a detener al pueblo de Dios. Este gigante no me va a parar a mí, pero tampoco va a parar al pueblo del Señor. ¿Qué gigantes te han hecho detenerte? ¿Qué gigantes han hecho que tú retrocedas en el proceso de nuestras experiencias de vida? Dice el texto que ahí David fue y cogió 5 piedras. Y esto yo quiero hablar una analogía que nos hablaba el texto, el comentarista que yo leía. Y decía, quizás esas 5 piedras representaban a los gigantes que David iba a enfrentar en la vida. Porque David no solamente enfrentó a Goliat, sino que después enfrenta él y sus amistades. Y los que andaban con él enfrentan a 4 más. Y ese es el texto al que yo les llevaba. Pero déjenme terminar un poquito de esto. Es que a veces enfrentamos diversas pruebas y nos estancamos porque decimos que el fracaso que tenemos es evidente cuando vemos el gigante que tenemos al frente. El fracaso es evidente y no podemos sobrepasar las metas, ni las expectativas, ni los obstáculos que hemos acompañado. Y es ahí donde David demuestra que Dios estaba con el pueblo. Hay momentos en que tú tienes que demostrar y ser valiente, ser esforzado para poder alcanzar y demostrarte a ti mismo y después a la gente que está a tu alrededor que Dios estaba contigo. Ya quiero salir de esta parte, pero déjeme decirle algo más. No quiero estancarme en este punto. Dice el texto que David, después de decirle 2 o 3 cositas a Goliat, después que Goliat le dijo 2 cositas y David se las contestó, porque Goliat le dice, ahora yo le voy a dar comida, con tu cuerpo le voy a dar comida a los pájaros. Y es David que dice, eso dices tú, pero tu gente va a ver como los pájaros se van a comer tu cuerpo. Porque yo hago con el Dios. Y tú has insultado no solamente al pueblo de Israel, has insultado al Dios que anda con nosotros. Dice que dio su vueltita, tiró la onda le da exactamente en la misma frente y el gigante cae. Hay veces que tenemos que tener en nuestra mano la ondita para hacer caer los gigantes que se nos han detenido al frente. Dice el texto que se cae y yo escucho gente decir, se cayó, lo mató, pero después le picó la cabeza. No, voy a dejar que los gigantes... Hay veces que los gigantes hay que cortarle la cabeza, hay que eliminarlos de raíz para que en el futuro no vuelvan a causarte los miedos, para que en el futuro no vuelvan a volver de nuevo la pared de tropiezo o la pared que te va a volver a estancar. Hay que eliminarlos en el momento, hay que cruzarlos, pero después de cruzarlos, en ocasiones hay que buscar un marrón y derribarlos. Aleluya. Josué nos decía ayer que nos es importante sobrepasar esos obstáculos, porque en ocasiones el Dios Todopoderoso nos va a enviar al Paracleto, nos va a enviar el Espíritu Santo del Señor para poder brincar y cruzar los obstáculos que nos ha puesto la vida. Pero hay otras en ocasiones que nos envía el Espíritu, nos coge a nosotros y Dios mismo nos agarra y nos transporta para poder pasar a esos otros obstáculos. Pero hay una tercera cosa, hay ocasiones que eres tú el que tiene que pasar. Hay ocasiones que eres tú el que tiene que tomar la decisión. José nos decía, tenemos que tomar la decisión, tiene que ser en ocasiones con nuestro propio esfuerzo para poder pasar el obstáculo, aunque Dios siga estando con nosotros, aunque Dios siga acompañándonos en el proceso. Dice el texto bíblico, bueno, eso ya yo lo leí, déjenme ahora tener un tiempo en el que pueda pasar hacia el frente. El texto nos transporta a otro próximo gigante y dice que se encuentra en el segundo libro
de Samuel, y fue el capítulo que le leí. Este gigante, que es Ibis-Benob, era uno de los descendientes de gigantes. Y nació y representaba a la misma ciudad en donde estaba Goliat. Y dice que una vez más, esta vez mucho, cuando ya David era rey y estaba terminando su reinado, que esta ciudad volvió a levantarse a enfrentar al pueblo de Israel, y David tuvo que salir. En esta ocasión salió David con el ejército, y David estaba acompañado con un grupo de amistades. Bueno, andaba con si no me equivoco, 2 sobrinos de él y otras personas más. Andaba con Jonatán, con Abisaí y con otros más. Y dice el texto que en medio de la lucha empezó a enfrentar a este gigante. Había enfrentado no solamente a ese gigante, había enfrentado a otros más, pero cuando enfrentó a este gigante tenía algo en particular, Yadi. Este gigante empieza a demostrar que tenía una lanza también igual, empieza a darle unas características iguales a la de Goliat. Iguales a la de Goliat. Que tenía su lanza, que pesaba, que tenía, estaba ceñido, un dato importante es que tenía una espada nueva. ¿Sabe lo que significa una espada nueva? Una espada nueva significa que estaba listo para comenzar una nueva batalla. Significaba que la espada tenía un filo muy fuerte, porque no lo habían usado. Es cuando usted compra un cuchillo nuevo y va a picar carne, y uno tiene que decir, cuidado que no te vaya a cortar con ese cuchillo. Yo tengo un cuchillo en casa que cuando mami o alguien va a casa a usar el cuchillo, cuidado con ese cuchillo. Cuidado con ese, que ese sí corta. Ese sí corta. Pues esta espada era nueva, así que esta espada podía cortar con cualquier toquecito que daba. Y dice el texto que en esta ocasión David se cansó. Dice el texto que David se había cansado, se había agotado. De tanto luchar, se había agotado. Y este filisteo, yo quiero decirte que en nuestra guerra que nosotros cargamos en nuestra vida, existen unos gigantes que se preparan para atacarnos. Existen unos gigantes que están diseñados para afectarnos y en ocasiones para matarnos en nuestra caminar, para matar nuestra vida espiritual, pero en otras ocasiones para destrozarnos en nuestras esperanzas y en nuestra fe. Mire, este nombre que quiero resaltar, significaba morador en Job y representa el oportunismo. Porque este gigante se presentó a David listo para matar al rey. Con una espada preparada, fuerza dejó que él estuviese cansado. Y hay ocasiones en que estar en la experiencia de vida nos agota. Y es ahí donde el enemigo nos trae sus grandes gigantes para turbarnos, para que nos llenemos de miedo, para que nosotros dudemos. Y esta es la manera en que tú necesitas reconocer que hay gigantes en los que nosotros tenemos que respirar profundo y recobrar las fuerzas antes de ir a atacarlo. Este es el gigante en que tú y yo necesitamos a veces un grupo de apoyo para poder vencerlo. Este es el gigante que cuando nos carga y nos tiene en la soga, necesitamos un grupo de personas capaces de levantarnos. A mí me trae este recuerdo de Moisés en medio del monte y ver cómo le levantaban las manos a Moisés para poder vencer, porque si no levantaban las manos a Moisés, el pueblo no iba a vencer. Hay momentos en que tu batalla tú necesitas gente capaces de que te levanten. Hay batallas en las que tú vas a experimentar que necesitas a los pastores que te levanten, pero también necesitas a la iglesia que te acompañe. También tú necesitas al Dios Todopoderoso. No lo estamos quitando de la ecuación, pero hay ocasiones en que tú necesitas empujar más fuerte con 4 o 5 más contigo. Hay veces que tú necesitas llamar a tu grupo de apoyo para ir a orar, y eso es un ejemplo de la vida de Jesús. Jesús, cuando tenías que enfrentar alguna batalla, llamaba a Pablo, llamaba a Juan, llamaba a Pedro y a otros amigos. Dicen que eran 3, llamaba a 3, y entre esos 3
se iban al monte a orar. Hay momentos en que tú necesitas tu grupo de apoyo para enfrentarle al gigante. Hay veces que tú necesitas un grupo de apoyo capaz de orar contigo para sobrepasar los obstáculos que tú necesitas pasar. Porque hay veces que somos débiles, hay veces que no podemos actuar solo con nuestras fuerzas básicas. Hay veces que estamos cansados, que no somos capaces de derribar al gigante. Y es ahí donde Dios envía a gente capaces de ayudarte a sobrepasar el obstáculo. Es que a veces el exceso de confianza, y esto va ahora hacia nosotros, Yadi, es que a veces el exceso de confianza, el exceso de que como somos pastores, el exceso de que como somos capaces y tenemos una relación con Dios, nos parece que es más suficiente para batallar algunas cosas que no las podemos hacer solos. No las podemos, no hay manera de que tú y yo solo la podamos hacer. Y yo creo que Dios ha sido capaz de enviarnos alguna ayuda en este proceso. Enviarnos una ayuda para poder lograr y cargarnos de los procesos que Dios tiene para con esta iglesia. Que no es que no lo podamos hacer solo, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero Dios también va a enviar gente a que sean capaces de levantarnos las manos. Pero pastor, tú eres joven. Yo lo sé, yo soy joven, pero Dios también sabe y es capaz de levantarnos las manos. Gloria sea al Señor. Necesitamos estar conectados a David. Voy a brincar este punto porque Josué lo pasó y me disculpan los que no fueron, pero pusimos la predicación en el chat, puedes escucharlo. El texto bíblico resalta que este gigante era el sobrino de Abisai. Y hay veces, pastores, que necesitamos a los Abisai. Hay veces que necesitamos a Abisai en nuestra vida, que son aquellas personas que somos rodeados por ellas para poder vencer los obstáculos que nos ha puesto el enemigo, para poder vencer los obstáculos que nos han puesto en la experiencia de vida. Otro gigante que enfrentamos está rapidito. Después de ese texto, continúa con un segundo gigante. El próximo gigante es Saf. Y está en Crónica se llama Gog. En Crónica se llama Gog. Y este Gog significa hoyo o precipicio. Hoyo o precipicio. Y hay gigantes que buscan meternos dentro de un hoyo. Hay gigantes que nos empujan en el hoyo. Hay gigantes que se han convertido en un hoyo en nuestra experiencia de vida. Parecen ser un hoyo en la que nos hemos metido y no podemos salir. Este gigante es interesante porque este gigante a veces está porque nosotros lo hemos provocado. Este gigante es el gigante que después que te mete en el hoyo no te deja salir. Mira, este gigante puede representar lo que es el alcoholismo, la drogadicción, lo que son las crisis dentro de un matrimonio que son provocadas por nosotros mismos. Este es el gigante que nos mete en un hoyo para que perezcamos dentro del hoyo, para que no podamos salir, para que ahí se acabe todo. En ocasiones es en el hoyo donde nos da desesperación, es en el hoyo donde recibimos angustia, es en el hoyo donde nos da depresión, es en el hoyo donde padecemos que nuestras vidas se van a acabar. A veces no es un hoyo hacia abajo, a veces es una cueva. Si buscamos la historia de Elías, en medio de las experiencias de vida, Elías entra a una cueva, a un hoyo. ¿Qué nos está metiendo dentro de un hoyo? ¿Qué es lo que nos está llevando a la desesperación? Mire, yo recuerdo una historia y se la voy a parafrasear porque no la busqué y no recuerdo muy bien. Lo que sí era de un animal que era enterrado y en medio de que lo enterraron, los enemigos le estaban echando tierra al hoyo. ¿Al qué? Al burro. ¿Es un burro? Ok, gracias. Y estaba el burro allá adentro y lo que estaban enterrando dentro del hoyo. ¿Y sabe lo que hacía el hoyo? El burro se sacudía y pisaba fuerte. Y se sacudía y pisaba fuerte. Hay ocasiones que no importa lo que nos estén tirando encima, no importa lo que esté buscando la manera de que nos entierren para no salir, es manera en que tú te tienes que sacudir, pisar y continuar. El sacudir hacía que la tierra cayera en el piso y el pisar la compactaba. Y así el burro fue levantándose hasta que pudo salir del hoyo. Hay experiencias en la vida en que nos van a atacar, Mariel.
en que nos van a lastimar, Yari, pero hay ocasiones que debemos de sacudirnos, pisar y continuar. Hay ocasiones en que tenemos que sacudirnos y continuar. Hay cosas que quieren detener lo que Dios ha propuesto para nuestras vidas o para sus vidas. Y es momento de que cuando las cosas son contrarias, es momento de sacudirlos, pisar y continuar. Y continuar. Déjeme continuar, porque me parece que el pastor se ha extendido demasiado. 1, 2, 3. Este es el cuarto, ¿verdad? Right? El cuarto. El cuarto gigante. Déjeme. No puedo pasar de este punto. Estoy con el del hoyo todavía. Estoy con el hoyo. Hay experiencias en que nos va a tocar escalar. Hay experiencias en que ya no es que alguien nos está tirando tierra o sucio. Es que es momento que hay que escalar para poder salir. Que es con tu fuerza. Pero no podemos olvidar lo que dice el Salmo 103. El Salmo 103:2 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas sus dolencias. Y Él es el que te rescata del hoyo de tu vida. Gloria sea al Señor. Nuestras experiencias de vida estamos esperando algo extraordinario, pero no podemos pasar desapercibido que cuando estás en el hoyo, Él es el que te va a sacar de ese hoyo. Él es el que te va a rescatar de ese hoyo. Él es el que va a hacer que por más profundo que sea el hoyo, Él va a buscar el momento para levantarte y sacarte. Él es tu línea de apoyo en los procesos del hoyo. Ahora bien, déjeme tocar el cuarto. Ahora sí, el cuarto se llama Lami. Y este Lami es un dato interesante, porque este Lami lo es presentado en la Biblia como Goliat. Porque este Lami es el hermano que relata la Biblia, que es el hermano de Goliat. Y este Lami, que es el hermano de Goliat, tiene las mismas características también de Goliat. Su lanza, su casco, su fuerza. Pero este Lami representa el pasado. Este Lami es el que llega a tu presente y se crea como un obstáculo haciéndote recordar el pasado. Lami es presentado como el hermano de Goliat Geteo. Y es el único hermano que está representado en la Biblia. Ahora, lo importante de este Goliat es que el pasado puede ser tu peor enemigo. En ocasiones estamos tan conectados y amarrados al pasado. Estamos tan amarrados al pasado que no lo hemos soltado, que se convierte en un nuevo obstáculo, un nuevo gigante. A veces con otra apariencia, pero lo mismo. A veces con otra armadura, pero el mismo. Hay veces que tenemos situaciones con nuestros vecinos, tenemos situaciones con nuestra familia, tenemos situaciones con nuestros amigos y tenemos la solución para resolverlo. Pero estamos aferrados tanto al pasado y a lo que nos han hecho y al daño que nos han ocasionado, que somos incapaces de perdonar, somos incapaces de sanar nuestras heridas, porque hemos decidido que el gigante se tenga ahí y hemos decidido darle la espalda al gigante y quedarnos sentados esperando a que el gigante se desmorone, diciéndole al Señor: desmorona al gigante, pero sin nuestra fuerza. Cuando nosotros tenemos la solución en nuestras manos, cuando nosotros tenemos la manera de cómo atacar y cómo proyectarnos a alcanzar lo que está en nuestro futuro. Este es el que nos encierra en el calabozo de la limitación. Este es el que nos pone a pensar en el pasado y nos limita para poder alcanzar los propósitos que Dios tiene en el futuro. Dios le está diciendo: desalma al pasado, desamárrate del pasado, para que puedas continuar a obtener el segundo escalón, para que puedas obtener el segundo propósito que Dios tiene para tu vida. Pero tú sigues aferrado al gigante. Es cuando parece que el gigante se te para del frente y tú vienes con un taladro y metes en la barrena y le pones un tornillo y le pones una candela y le pones la cadena y te la amarras tú mismo al pie, y sabiendo que tú tienes la llave del candado, no la sueltas. No abres el candado porque estás esperando que solo se caiga la muralla, que solo se caiga
Mira, hay en ocasiones en que tú necesitas decirle al pasado, bueno, me sacudo, necesito continuar. Hay momentos en que tú tienes que decirle al gigante, ok, tranquilo, te voy a dar la vuelta. Porque yo, aunque tú te me hayas parado de frente, yo tengo la capacidad y la autoridad de rodearte y dar la vuelta. Tengo la capacidad de soltarme la cadena y darle vuelta a la muralla o al gigante que está al frente de ti. Dice Pablo, afirmando en Filipenses 3, versículos del 3 al 16, dice, hermanos, está hablando la iglesia de Filipo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay momentos en que tú tienes que decir, necesito continuar, necesito desligarme del pasado, necesito soltarme de este gigante para poder alcanzar lo que Dios tiene. Pablo nos lo decía, en esta mañana se los digo, es necesario soltar, es necesario continuar, es necesario proseguir, es necesario dejar cosas atrás que te impiden crecer. Hay cosas que nos hacen daño y nos aferramos a lo que nos hace daño. Deja lo que te hace daño, continúa y prosigue. Y el último, y con este quiero concluir, es el último Goliat de la historia. Eran 5, las 5 piedras que cogió David, los 5 Goliat que enfrentó el pueblo de Israel. Este último es el Goliat de la exageración. Sí, el Goliat de la exageración. Este gigante lo presenta como un gigante con 6 dedos en cada mano. Lo presenta con 6 aquí, 6 aquí, 6 en los pies y 6 en el otro pie. Así que lo presenta con 24 dedos. Grande, fuerte. Y es ahí en ocasiones donde la exageración en nuestras experiencias de vida nos hacen tener miedo, nos hacen sucumbir, nos hacen reaccionar de manera mental, porque en ocasiones el enemigo te va a poner montes y barreras totalmente exageradas para vencerte mentalmente, para vencerte emocionalmente, para vencerte porque tú piensas que esos son peor que todas las demás cosas que han pasado. Esas son los gigantes en que nosotros decimos que solo yo solo me puede pasar estas cosas. A mí solamente me pasan estas cosas. Son cuando nuestro orgullo trabaja en nosotros y dice, estas cosas ya no se pueden reparar. Son las cosas que la dolencia y el conflicto es tan grande que no los podemos soltar. Ese sí que no lo voy a pasar. El último Goliat que enfrentaron tenía 24 dedos. Era más grande, era más fuerte. Y es ahí donde tú y yo necesitamos decirle a los conflictos y a las diferencias, todas las cosas han pasado. Todos los conflictos que tú me puedas poner de frente, ya los voy a pasar. Todos los conflictos han sido pasados, porque cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, Él dice que aquí ha hecho todas las cosas nuevas. Así que Él en mi bagaje, en mi equipaje de herramientas, Él me va a dar cada una de las herramientas para que a ese gigante de 6 dedos yo le pueda cortar un dedo y enfrentarme al gigante de los 5 dedos como yo. Hay experiencia de vida que necesitamos decirle al gigante, yo estoy aquí. Te ves exagerado, te ves fuerte y grande, pero yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios que me acompaña, yo tengo un Dios que necesitamos reparar la familia, yo necesito un Dios que necesita reparar mi relación, yo necesito un Dios que necesite ayudar a mis amigos, inclusive he tenido un Dios que es capaz de sanar las heridas y crear relaciones de nuevo con aquellos que me han hecho daño. Este es el Dios este es el gigante, de las expectativas. Porque como nos metemos en la cabeza que no podemos, nuestras expectativas cambian. Este es el Dios de que como queremos cosas extraordinarias y exageradas en nuestra vida y nos damos cuenta que no las vamos a alcanzar, no porque no tengamos la fuerza,
No porque Dios no nos pueda llevar a eso, es que hemos exagerado en lo que queremos. Y como queremos algo exagerado, no lo podemos alcanzar. Porque sabemos que no vamos a alcanzarlo. No porque hemos estado derrotados, es que hemos exagerado en lo que le hemos pedido a Dios. Hay gente que le pide a Dios. Yo recuerdo a alguien que le pedía a Dios, yo quiero un BM. ¿Cómo que no puedo tener un BM? Pero tienes el trabajo para poder sostener el BM. Tienes las herramientas. No es que Dios no te lo pueda dar. No es que la realidad es necesario en tu vida un BM. Es necesario en tu vida un carro lujoso. No es que Dios no nos pueda dar. Es que el gigante, nuestras expectativas son demasiado altas. Son demasiado. Yo decía ayer, podemos comprarnos una Land Rover. Nos veíamos bonitos en la Land Rover. Pero nos cuesta pagar la Pilot, ¿no? El precio de la Pilot no es el mismo el precio de la Land Rover. Pero yo estoy convencido que la Pilot hace el trabajo de la Land Rover. Hay expectativas en nuestra vida que tienen que ser rediseñadas para que no se conviertan en el gigante de los problemas por los objetivos. Déjame decirte y terminar con dos textos bíblicos que creo que te los lleves y los grabes en tu corazón, en tu mente. Dice el Salmo 31, 24. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Para enfrentar los gigantes necesitamos ser valientes, pero necesitamos también buscar gente que nos animen a soportar la prueba. Primera de Timoteo 6:12 dice: imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible para ser un buen discípulo de Cristo y recibirás el premio de la vida eterna. Y escuchen bien, Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. En medio de lo que enfrenta, confía, deposita tus esperanzas y tu confianza en el Dios que te va a hacer pasar cada una de las pruebas. Permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos. Dios, damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Padre, enfrentamos diferentes circunstancias, presentamos, Padre amado, diferentes situaciones en nuestra vida, conflictos, mi Dios del cielo, pero qué bueno es saber, mi Dios, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el poderoso gigante en nuestras vidas y que no hay ningún obstáculo más grande que tú, que para ti, Dios amado, no hay nada imposible, mi Dios, que tú eres capaz de acompañarnos para poder derribar los gigantes que se nos pongan de frente, Señor. Pero gracias, mi Dios del cielo, danos las herramientas, danos, Padre amado, los recursos para encargarnos y rodearnos de gente que sean capaces de, como Abisaí, levantar nuestras manos y ayudar a otras personas a poder derrotar los diferentes gigantes que enfrentan, Señor amado. Esta es casa de restauración, Señor. Así que yo te pido, mi Dios, que tú nos des la capacidad de poder ser ese grupo de gente que busca apoyar y levantar y ayudar a la gente a vencer sus propios gigantes, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Padre amado. Mira, ayúdanos a poder salir de los gigantes del hoyo, Padre amado, que tú nos has dicho hoy que tú eres el Dios que nos libera y nos saca y nos rescata de ese hoyo de la vida, Padre amado. Ayúdanos a enfrentar a esos Goliat, a esos gigantes, Padre amado, que transcurrimos en la vida. Ayúdanos a desconectarnos del pasado, Padre amado, enfocado en lo presente, enfocado en lo que tú tienes para nosotros, Señor, para poder sanar, para poder ser restaurados, mi Dios del cielo. Yo te pido, Padre amado, que nos ayude a tener buenas expectativas de lo que tú tienes para con nosotros, para que estos gigantes de expectativas erróneas no se coloquen frente a nosotros y nos quiten el propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Bendice a los hermanos en esta hermosa mañana, aquellos que han estado aquí, aquellos que nos van a ver a través de la transmisión, Padre amado. Bendícelo de manera extraordinaria y fortalécelo
Ayúdalos a que nos podamos esforzar y ser valientes para poder sobrepasar cada uno de nuestros obstáculos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor